aunque te hayan dicho 1000 veces que eres fuerte, eso no significa que no puedas quebrarte, aunque te hayan hecho creer que pedir ayuda era una señal de debilidad. La verdad es que permitirte ser visto tal cual eres es el acto más fuerte de todos. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al canal, yo soy J. y hoy comenzamos un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Y hoy vamos a explorar esas historias que muchas veces quedan escondidas, esas cargas invisibles que llevan quienes parecen no necesitar nada ni a nadie. Este espacio está dedicado a esos hijos e hijas que fueron llamados fuertes o que crecieron escuchando frases como tú puedes solo o no te preocupes, yo confío en ti, pero que en el fondo estaban enfrentando una soledad profunda, un abandono emocional que no siempre se ve. Hoy quiero invitarte a recorrer conmigo ese camino que muchas personas han transitado sin saberlo. Y vamos a detenernos con una frase muy común que puede parecer hasta un halago, pero que encierra mucho más de lo que a simple vista se escucha. Y esta frase es: tú eres el hijo del que menos me preocupo, tú puedes solo sin ayuda de nadie. Y es aquí donde yo les pregunto, ¿se han detenido alguna vez a pensar qué es lo que realmente significa esta frase? ¿O lo que escuchamos? ¿O lo que no nos dijeron? Para muchos, esas palabras fueron un reconocimiento, un elogio, pero para otros fue una sentencia. Una manera de decir sin decirlo que hay poco espacio para la vulnerabilidad, para el error, para el cansancio, que hay que aguantar y seguir adelante sin importar el peso que esto tenga. Porque detrás de esa frase hay mucho más que fuerza. Hay un abandono emocional, hay una responsabilidad que se pone sobre los hombros de un niño o niña mucho antes de que pueda entender lo que esto implica. Es una carga que a veces se lleva en silencio, sin que nadie sepa realmente qué hay debajo de esa fortaleza y esa fuerza que a veces parece un superpoder. Puede ser también una prisión silenciosa. Es así que en este episodio quiero explorar contigo cómo esa frase que parece tan simple puede marcar vidas enteras. ¿Por qué algunos hijos e hijas reciben ese mensaje? ¿Qué significa crecer escuchando que eres el que menos necesita? Y sobre todo, ¿qué consecuencias emocionales puede tener esa etiqueta impuesta sin preguntar? También te contaré una historia real o que podría ser tuya, la de alguien que creció con esa frase resonando en su vida y cómo eso moldeó su camino. Así que si alguna vez sentiste que debiste ser fuerte a toda costa, que no podías permitirte pedir ayuda, este espacio es para ti. Porque hoy vamos a empezar a hablar de eso, de esa fuerza que aprendimos a mostrar y del precio que a veces tiene. Y esta frase, escúchala bien, tú puedes solo. Yo te pregunto, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchamos esa frase? La primera impresión es que alguien nos está mostrando confianza, que mamá o papá creen en nosotros, que confían en que somos capaces, que no necesitan estar encima de nosotros para que salgamos adelante. Pero si miramos un poco más allá, esa frase puede esconder otra cosa, una que no es tan cómoda de
reconocer. Porque a veces esa frase "tú puedes solo" no es tanto un mensaje de apoyo como una forma de decir que tú puedes, sino es una forma elegante o disfrazada que significa: no tengo energía para ayudarte, no puedo estar ahí, así que haz lo que puedas para apañártela solo. Cuando un niño o niño escucha eso, una, dos, tres o las veces que sean necesarias, empieza a interiorizarse ese mensaje. Y ya no es solo una frase suelta, sino se convierte en un mandato silencioso. Y se le asigna un rol casi sin palabras, el de autosuficiente, el que no necesita cuidados, el que debe arreglársela solo, sin molestar a nadie. Pero aquí está lo importante. La autosuficiencia no es un rasgo natural de la infancia. No nacemos no nacemos resolviendo todo por nuestra cuenta. Y de hecho, los niños dependemos de los adultos para sobrevivir, para aprender, para sentirnos seguros. La autosuficiencia es una adaptación, es una respuesta a lo que nos rodea. Si no recibes ayuda o si no recibes el cuidado que necesitas, aprendes a no pedirlo, aprendes a ser fuerte, porque es la única forma que tienes para seguir adelante. Ahora, lo más peligroso es que esta frase muchas veces viene acompañada de sonrisas, de orgullo. Y los adultos pueden decirte con cariño: eres tan fuerte, no necesito preocuparme por ti. Graso error. Y tú en ese momento aprendes a no necesitar, que es valioso, que ser independiente es bueno, que necesitar ayuda es débil, que pedirla es vergonzoso. Con los años este mensaje se convierte en un peso invisible, pero muy pesado. Un peso que te dice: no debes llorar, porque llorar es señal de debilidad. No debes quejarte, porque molestarás a los demás. Debes resolverlo todo sin llamar la atención, sin pedir ayuda. Y sobre todo, debes tragar el dolor, frustración, miedo, sin decir nada. Y es así, esa fortaleza que te enseñaron a cultivar se vuelve una prisión silenciosa. Porque, aunque puedas con todo, nadie sabe cuánto te cuesta realmente. Nadie sabe si alguna vez, en medio de la noche, te preguntaste qué pasaría si pudieras simplemente dejar caer la máscara, la careta y ser vulnerable. Pero esa vulnerabilidad muchas veces fue castigada o ignorada, y entonces aprendiste a ser fuerte y pensaste y te hiciste la idea que ser fuerte es la única opción que tú tenías. Es así que este es el comienzo de nuestra historia, el punto de partida para entender que esa frase, que parece simple, es mucho más compleja de lo que parece. Y que en el camino para sanar, uno debe aprender a ver que el ser independiente
no necesariamente es una fortaleza, y de que si tú logras salir adelante solo, eso no significa que sea sinónimo de que tú no puedes pedir ayuda o mostrar fragilidad. Quizás te estés preguntando por qué a algunos hijos se les dice que pueden solos, mientras que a otros se les cuida más, se les protege más. Y déjenme decirles algo, la respuesta no es sencilla. Pero en muchas familias la distribución de atención y cuidado no es igual para todos. A veces el hijo fuerte es el mayor, ese que ya debe saber cómo manejar las cosas porque está un paso adelante en la vida. Y déjenme decirles que eso es un error, un gran error. O puede ser que el que saca buenas notas, que nunca se queja y parece no necesitar nada, no necesita atención, puede solo. O que simplemente el que está más callado, el que no reclama, el que no exige atención, también puede solo. Y los padres muchas veces, sin ser conscientes, reparten sus energías y su tiempo de forma desigual. Piensan en una casa con 3 hijos. Al menor quizás se le da más cuidado porque es frágil o porque llora mucho. Al mayor porque es el más responsable, se le exige más. Y al que parece fuerte y capaz, simplemente se le deja al margen. Este puede solo. Así, sin palabras claras, se marca un lugar en la familia para cada hijo, cuando no debe ser así. Y si tú fuiste uno de los que recibieron menos atención, tal vez viviste cosas como esas. Cuando te caías en lugar de consolarte, te decían: levántate, no es para tanto. Si llorabas por un golpe o una tristeza, te escuchaban, pero después te decían: no llores, eso no es importante. Cuando necesitabas ayudas, quizás llegaba, pero tarde o con distracción, o solo si no molestabas demasiado. Y así, poco a poco, aprendiste a no necesitar, a guardar tus heridas para ti mismo, a ser el que siempre se las arregla solo. Pero aquí está lo importante. Esas formas de ser y de actuar no son elección pura, son respuesta a lo que viste y sentiste en casa. No es que quisieras ser el fuerte, es que el entorno te obligó a hacerlo. Y muchas veces ni siquiera lo notamos en el momento. Se convierte en un hábito, en una forma natural de vivir, hasta que alguien fuera de la familia te dice una frase que te sorprende. Tú siempre te las arreglas solo. Te la dicen como si fuera un superpoder, como si fuera algo normal, como si fuera algo admirable, pero tú sabes que no siempre es así. Porque ser el que siempre puede ser, porque siempre el que se la puede arreglar solo, a veces puede ser agotador. Y no solo eso, es un camino solitario y doloroso. Puede significar cargar con emociones no expresadas, llevar responsabilidades que no te correspondían y en silencio sentir miedo o cansancio sin poder mostrarlo. Ese es el verdadero costo de recibir ese mensaje. Y entender esto es fundamental para comenzar a sanar, para empezar a cuestionar lo que creímos que era fortaleza, porque a veces la verdadera fortaleza está en reconocer que sí necesitamos ayuda y en permitirnos recibirla.
Y te voy a contar una historia que no voy a poner los nombres reales, pero que este personaje se va a llamar José. Y es que José es el segundo de 3 hermanos. Creció en una casa donde el caos era parte del paisaje cotidiano, de la vida diaria, del día a día. Su hermana mayor era explosiva, emocional, y su hermano menor era el frágil, con constantes alergias, miedos nocturnos y con necesidad de mucha atención. Y él simplemente estaba ahí, presente, callado, observador. No interrumpía, no exigía nada, no lloraba. Desde pequeño aprendió que cuanto menos molestara, era mejor. No porque nadie se lo dijera explícitamente, sino porque él lo sintió. Mientras sus hermanos ocupaban la atención emocional y práctica de su madre, José se convirtió sin saberlo en el niño fácil, el que hace la tarea sin que se lo pidan, el que guarda sus lágrimas para otro momento, el que se acuesta sin protestar, aunque tenga miedo. Y su madre solía decirle cosas como: José, tú eres el que me da menos trabajo. A veces lo decía sonriendo, a veces lo decía con el agotamiento de que alguien ya no podía más. Pero José lo interpretaba siempre igual. Bien hecho, no dar problemas es bueno, ser invisible es seguro. Hasta que un día, cuando él tenía 12 años, su madre, con esa mezcla de cariño y cansancio en los ojos, le dijo una frase que le quedó grabada como si lo hubieran tatuada en el pecho. Tú eres el hijo del que menos me preocupo. Tú puedes solo sin ayuda de nadie. Y José se la creyó. A partir de ese momento, algo cambió en él. Se convenció de que pedir era cargar a otros, de que necesitar algo lo hacía menos valioso, de que su lugar en el mundo era ser el que sostiene, no el que necesita ser sostenido. Y en su adolescencia, José fue el típico chico confiable, responsable, cumplidor, siempre dispuesto a ayudar, pero que rara vez hablaba de sí mismo. Cuando algo le dolía, lo procesaba él solo. Cuando tenía miedo, sonreía. Cuando sentía rabia o tristeza, se las tragaba. Así pasó la universidad, los primeros trabajos, los cambios de ciudad. Y a los 28 años, José estaba en una relación estable. Y en teoría todo funcionaba bien. Pero su pareja, una mujer sensible y emocionalmente abierta, le repetía una y otra vez: siento que no te necesito, porque tú tampoco pareces necesitarme a mí. Y esa frase lo golpeó. No por lo que decía,
sino porque él no sabía qué responder, no sabía qué decir. Porque no era que no necesitara, es que no sabía cómo necesitar, no sabía cómo pedir, no sabía cómo mostrarse vulnerable sin sentirse culpable o débil. Esa noche José recordó la frase de su madre como si volviera a escucharla por primera vez. Tú eres el hijo del que menos me preocupo. Tú puedes solo sin ayuda de nadie. Por primera vez, en lugar de sentirse orgulloso, sintió tristeza. Sintió la soledad de tantos años vividos en modo fuerte. Sintió el cansancio de cargar con su mundo sin molestar a nadie. Y comprendió que esa frase que le sirvió para sobrevivir también le estaba impidiendo vivir plenamente. No todo lo que escuchan esa frase llegan a cuestionarla, pero José lo hizo. Y ese fue el primer paso. Ese paso no para dejar de ser fuerte, sino para aprender a ser fuerte de otra manera. Y es así como la historia de José no es única. Podría ser tu historia, podría ser la mía, podría ser la de tu hermano, la de tu amigo, la de tu pareja, o incluso de esa persona del trabajo que simplemente parece tener todo bajo control. Porque allá afuera hay miles, quizás millones de personas funcionando, cumpliendo con todo, siendo eficientes, siendo responsables, siendo admiradas por su entereza, pero profundamente solas. No porque no estén rodeadas de gente, sino porque aprendieron a vivir sin contarle a nadie cómo se sienten de verdad. Personas que crecieron entendiendo que ser fuertes era lo que se esperaba de ellas, que había que aguantar, que había que resolver, que había que ser adultos incluso antes de ser adolescentes. Personas que no escucharon frases como ¿cómo te sientes? O ¿en qué puedo ayudarte? Tan a menudo como escucharon confía en que tú lo resolverás todo. Y con el tiempo, esa idea se volvió una verdad grabada a fuego. Ser fuerte significa no necesitar. Pero eso no es una fortaleza. Eso es supervivencia. Eso es una estrategia emocional para no caer. Nunca nos enseñaron que pedir ayuda no nos hace menos capaces. Nunca nos enseñaron que llorar no es una falla del sistema, sino una función natural del alma. Que decir hoy no puedo con esto no es rendirse, es ser humano. Y lo más triste, lo más duro de todo esto es que a veces ni siquiera quienes te rodean se dan cuenta de tu dolor. Porque llevas tanto tiempo siendo el que no se queja, el que siempre dice que está bien, que cuando te rompes nadie lo nota. Y peor aún, cuando por fin lo expresas, lo sacas del fondo de tu alma, la gente se sorprende y te dice, ¿tú? ¿Deprimido? Pero si tú siempre estás bien. Nunca imaginé que te sintieras mal. Y eso duele. Duele más que el cansancio, más que la tristeza. Duele sentir que ni siquiera cuando caes tienes permiso de caer. Porque toda la vida
ha sido el que podía con todo. Pero aquí va algo que quiero que te quede muy claro. Tú no tienes que poder con todo. Tú no tienes que ser el superhéroe, el salvador. Tú no fuiste hecho para cargar todo solo. Ninguno de nosotros lo fue. Reconocer que estás cansado, cansada, que a veces no puedes más, que necesitas un abrazo, una mano, una palabra, no te hace débil. Al contrario, te hace real, te hace valiente, te hace libre. Y tal vez hoy puedas empezar a mirar esa frase, la misma que un día te marcó, con una nueva conciencia, no para borrarla, sino para entenderla y desde ahí empezar a escribir una historia distinta. Hoy abrimos una herida, pero también, y quizás lo más importante, podemos decir que también abrimos una puerta. Una puerta hacia algo que muchas veces hemos evitado mirar. La posibilidad de sanar. Porque sanar no siempre se trata de arreglarlo todo de golpe. A veces sanar es simplemente detenerte un momento, reconocer que hay cosas que dolieron, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta. Aceptar que aprendiste a no necesitar, porque creíste que eso te hacía valioso. Pero hoy, quizás por primera vez, te diste permiso de escuchar algo distinto, y eso ya es un acto de valentía. Si este episodio resonó contigo, te invito a hacer algo pequeño pero poderoso. Escríbete una carta. No tiene que ser larga ni bonita, solo sincera. Dile a ese niño o niña que fuiste que no estaba mal necesitar. Dile que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y que hoy no tiene que hacerlo solo. O si escribir no es lo tuyo, simplemente siéntate en silencio un par de minutos. Cierra los ojos y pregúntate: ¿qué parte de mí necesita cuidado y nunca lo pidió? Dale espacio a esa parte, no solo para resolverla, sino para escucharla. Y quiero que recuerden algo. Aunque te hayan dicho 1000 veces que eres fuerte, eso no significa que no puedas quebrarte. Aunque te hayan hecho creer que pedir ayuda era una señal de debilidad, la verdad es que permitirte ser visto tal cual eres es el acto más fuerte de todos. Así que si hoy algo de esto te tocó por dentro, si sentiste ganas de llorar, de escribir, de llamar a alguien o simplemente de quedarte contigo mismo, hazlo. Honra ese momento, no huyas. Porque aunque hayas aprendido a hacerlo todo solo, la buena noticia es que ya no tienes que seguir así. Bueno, gente, espero que este episodio les haya gustado, los haya hecho reflexionar. Y sobre todo, este fue un episodio, un espacio para quienes sobrevivieron aparentando fortaleza, pero que ahora quieren aprender a vivir desde la verdad. Gracias por estar aquí. Ya nos estaremos viendo en un próximo episodio. Y hasta entonces, cuídense
Y si puedes, deja que alguien más te cuide también. Bueno, comunidad, querida gente, compartan este video si les gustó. Denle manito arriba, déjenme sus comentarios. Y ya saben, no es necesario que carguen todos ustedes solos. Ustedes también pueden pedir ayuda. Listo, nos vemos hasta próximo capítulo. Bye bye, chicos.